de cara a lo que puede pasar el domingo en la elección de legisladores porteños, ¿no? Porque fue el mismo Adorni el que lo anunció. Claro, está muy bien la reflexión. Te propongo, Néstor, que sumemos a la charla a Juan Carlos Junio, que en un rato va a tener un cafecito político como el que suele tener con nosotros, pero de mayor envergadura, porque va a tener ahí una platea preferencial. ¿Qué hace Juan Carlos? ¿Cómo andás? Luis Pablo y Néstor por acá. Sí, ¿cómo están ustedes? Muy bien, ¿cómo andás vos hola. esta tarde? Yo ando bien, y ustedes que cuando el gato no está, los ratones bailan. Bueno, no, te diría que no precisamente, pero bueno, vamos. Bailamos, pero en otro sentido. Claro, bailamos en otro sentido. Juan Carlos, estábamos comentando acá con Néstor esta decisión del gobierno nacional de quitarle impuestos a la importación de algunos aparatos electrónicos, de teléfonos celulares, de televisores y de consolas de juego en principio. Decíamos, bueno, como una gran zanahoria para que la gente pueda comprar estos artefactos a un precio más barato, pero bueno, claro, se deja de cobrarles impuestos por el ingreso al país y esto tiene una repercusión interna, ¿no? Sí, en realidad forma parte de la política histórica y actual de los modelos ortodoxos de apertura económica indiscriminada, con la que vienen todo tipo de productos del exterior, muchos de ellos efectivamente más baratos, y genera eso una fuertísima destrucción del aparato industrial argentino, especialmente de las pymes, y la pérdida de los trabajadores de eso. Creo que esto de los celulares, porque yo también me anoticio hace un rato, está muy cargado de una cuestión de oportunidad política por el tema de las elecciones porteñas, y entonces intentan, ustedes creo que lo decían, darle una mano a Adorni para que se presente diciendo yo voy a bajar el valor de los celulares. Los celulares hoy son un producto que ya no es de clase media solamente, sino que es muy, pero muy popular. Por lo tanto, en fin, creo que intentan impactar en ese sentido. Pero en el fondo no es más que un producto más de esta apertura indiscriminada. Ya estamos teniendo manzana del Japón, naranja de Suecia, queso Roquefort de qué sé yo. Entonces, y así zapatos, y así ropa, y así máquinas y autos. En fin, eso ya lo ocurrió con Martínez de Oz, ocurrió con Menem y también con Mauricio Macri. Es el modelo thatcheriano, ¿no? Bueno, ese es el sentido, precisamente pensaba, de columnas como esta, Juan Carlos, de columnas como la tuya, ¿no? Intentar darle una vuelta más a lo que son algunas informaciones que circulan y que en principio pueden ser muy seductoras para mucha gente. Vos decías, bueno, el celular ya se convirtió en parte de nuestra vida, lo usa todo el mundo, no es un consumo suntuoso, no es únicamente de la clase media. Y todos nosotros necesitamos poder acceder a un teléfono celular, ¿no? En principio puede aparecer como algo muy atractivo una medida como esta. Sí, pero también yo puntualicé lo que vos decís, porque bueno, creo que ya no es más un artículo de lujo, pero también pasa con los limones, que tampoco es un artículo de lujo, y con todo tipo de alimentos que se importan, con muchos repuestos y máquinas que se fabrican en la Argentina, con componentes de auto que se fabrican en la Argentina, que todo tipo de productos que se fabrican acá, es muy probable que en el exterior se fabrique más barato. ¿Por qué? Porque como son por la masividad. O sea, si vos haces acá en la Argentina, tenés un mercado para vender una pieza industrial y vendés 300.000, en cambio los japoneses o los chinos o los franceses venden 30 millones de esas piezas, el costo fijo de la producción de esa pieza se relativiza hasta el infinito, es mucho menos. Por lo tanto,
pueden ganar igual o más, pero con un costo menor. Por otra parte, son países centrales, tienen créditos bancarios a tasas muy bajas de promoción que les favorecen su estado, tienen mercados internos que consumen mucho y también ven. Entonces, no se puede competir con eso. Alguna vez un primer ministro inglés, que ellos con su flema en algún momento dicen la verdad, nosotros durante 150 años fuimos proteccionistas de nuestra industria. Una vez que nuestra industria fue poderosa, que era la principal tecnológica y comercialmente del mundo, porque además dominaban los mares, entonces se transformaron en librecambistas y simpatizantes de la apertura. Lo mismo hizo Estados Unidos. Pero primero protegieron a su industria, claro, para que tenga aporte. Acá estamos haciendo exactamente al revés. Juan Carlos, Néstor te saluda, te quiero cambiar un poquito de tema. Bien. Desde hace ya 2 años, digamos, de la campaña electoral del 2023, hubo roces siempre entre el espacio del PRO, el espacio que lidera Macri, y el espacio de Milei. Y después, bueno, se fue agravando eso. En la última discusión de ficha limpia pareciera que llegaron a un punto fuerte de disputa. La pregunta que te quiero hacer, como esto tiene que ver también con la tanda electoral que están viviendo en estos días la ciudad de Buenos Aires y algunas provincias, pasada esta instancia electoral, ¿pensás que esa pelea al interior de la derecha se va a agravar o se va a saldar? ¿Y cómo ves el panorama que sigue después hacia el camino de la elección nacional? Mira, yo creo que francamente es muy importante el interrogante que vos planteás, pero es muy difícil la solución de ese interrogante, la respuesta a ese teorema. ¿Por qué? Porque si bien esas son expresiones de los núcleos dominantes, de los núcleos del poder económico, político, cultural, mediático, y representan los mismos intereses y la misma ideología, o casi la misma, sin embargo ellos también tienen disputa por los espacios de poder que a veces son muy extremas, ¿no? Ahora hay un incremento fuerte de esa disputa, porque no es una disputa de egos. Eso es un error, porque los egos y todas esas cosas casi siempre existen. Es una disputa por la hegemonía, y es una hegemonía no de pequeños grupos para ver quién es más fuerte, sino es una hegemonía de los grupos de poder que gobiernan, que ejercen el gobierno. Entonces, es mucho lo que se juega desde el punto de vista de varias cosas, pero fundamentalmente del control político y del control de los negocios de los grupos de poder. Por lo tanto, si uno lo piensa racionalmente, y todos son representantes de la derecha y de los grupos grandes empresarios, tendrían que tender a unirse después de la elección, ya yendo a tu pregunta. Sin embargo, esas disputas muchas veces no coagulan, y siguen, e incluso van a la derrota, como también a veces nos pasa en el campo popular. Cierto es que en el campo popular es más difícil aún, porque hay mucho menos en juego cuestiones del poder económico, y hay mucho más en juego cuestiones doctrinarias, cuestiones ideológicas. Entonces, en fin, sí, hay actitudes más principistas, digamos, ¿no? Pero sí, yo no estoy seguro si esta gente después se va a terminar uniendo. Es muy probable que en la presidencial, ¿no? Sí, todo se una, ellos y nosotros. Ahí te preguntaba porque hace pocos días o semanas asumió el nuevo canciller, el nuevo jefe de gobierno alemán, y la agenda que uno está viendo ahí es que el tipo, que es de derecha, es del Partido Conservador, el partido que alguna vez dirigió Angela Merkel, pareciera que se vuelca cada vez a las posiciones más de extrema derecha, porque veo que una parte del electorado es seducido por la alternativa neonazi que hay en Alemania. Entonces me parece que hay en distintos países del mundo una derecha tradicional, liberal, conservadora, que es arrastrada hacia una posición más de extrema por la emergencia de estos otros grupos. Por eso quería ver un poco, me interesa tu mirada de eso. No, pero esto último que vos decís
estoy de acuerdo que existe en Alemania y es una tendencia casi universal, ¿no? Acá también, vos fíjate que esta extrema derecha, nueva, emergente, del mileísmo, está arrastrando, llevándose a la rastra directamente a la derecha conservadora más tradicional de Mauricio Macri y de los radicales. Que han dejado de ser un partido popular para ser un partido de derecha. En todo caso, algunos me dirán, no, de centro-derecha. Esas disquisiciones, yo lo del centro nunca me convenció de mucho o de nada, ¿no? Por lo tanto, yo creo que hoy los radicales son un partido conservador. Creo que el PRO es un partido conservador y ambos están tironeados por la extrema derecha, que es algo parecido, salvando las enormes distancias culturales y económicas, con lo que me decís de Alemania, y hay otros países también. Es un fenómeno de época de una derecha conservadora que se transforma en ultraderecha. Creo también que habría que pensar que hay una reserva democrática liberal tradicional, ¿no? Heredera en la Argentina de ciertas cosas de la generación del 80 y que durante todo como los uruguayos de Valle, ¿no? Que son más liberales que los nuestros, y ahí hay un espacio que es muy probable que choque, que no pueda soportar la ultraderechización de las fuerzas políticas de derecha, ¿no? Creo que esa es la otra cara que puede llegar a manifestarse. En la Argentina ya hay brotes de ese enfrentamiento o de esa, yo diría, diferenciación entre la derecha más tradicional liberal con ciertas cosas laicistas, del laicismo, de respeto a las instituciones democráticas, que no pueden soportar y compartir este avasallamiento brutal y los estilos políticos brutales de esta ultraderecha, ¿no? Juan Carlos, bueno, sabemos que te tenés que ir, queremos cumplir con eso, ser puntuales con los tiempos. Simplemente te despido con una pregunta y anticipando algo que seguramente charlaremos el jueves, porque el domingo hay elecciones aquí en la ciudad de Buenos Aires. Por supuesto, es una elección muy importante, pero quiero preguntarte, ¿cuánto de todo esto que estamos charlando crees que se juega por cómo está planteada? A eso me refiero, por cómo está planteada la elección. ¿Cuánto de esto, de lo nacional, del futuro de la patria, te diría, se juega el domingo aquí en la elección porteña? Y se juega bastante, se juega mucho, porque el impacto en toda la nación de lo que ocurra en esta ciudad es muy grande, ¿no? Es muy, muy distinto de lo que ocurre en otras provincias, inclusive en provincias grandes, ¿no? Tiene una influencia muy grande. Por eso nosotros tenemos una expectativa muy positiva, con la posibilidad cierta del triunfo después de muchos años, como de 20, de Leandro Santoro, o sea, de la propuesta progresista, popular, con eje en el peronismo, porque los otros, como decíamos antes, están divididos, eso los debilita, y entonces simbólicamente quien puede aparecer como la primera fuerza es Santoro, y eso va a llamar la atención en el conjunto del país. Así que creo que tiene mucha importancia. Después vendrá lo que de algún modo preguntaba Néstor. Bueno, ellos después de ese porrazo, ¿se van a unir, no se van a unir? Bueno, ya lo hablamos. Veremos lo que pasa. Bien, bueno, Juan Carlos, suerte en la actividad que tienen ahora y la seguimos el jueves. Bueno, y ustedes aprovechen y sigan bailando. Claro, acá bailaremos. Abrazo enorme. Chao. Juan Carlos Junio.